Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Entonces, empezamos con esta semana número 2. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ok, entonces miren, esta semana número 2 vamos a repasar la parte de relaciones angulares y la parte de aplicaciones de congruencia. Y también hay algunos ejercicios de esta semana número, número 3, pero que corresponde a la mañana, ¿no? La parte de cuadriláteros, la parte de circunferencia, ¿ok? Entonces, avanzamos con el ejercicio número 1. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Ok, entonces vamos a desconectar la cámara y vamos a pasar a compartir el archivo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ok, entonces, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta de la semana anterior, de la semana número 1? ¿Ninguna? Creo que era un ejercicio pendiente o vamos a resolver todos. Me acuerdo, la verdad. Pero bueno, no queda nada pendiente, ¿no? ¿No tienen ninguna duda? Ok, entonces si no hay nada pendiente, empezamos con esta semana número 2. Voy a compartir el archivo, ¿ya? Ya, ¿me confirman si se ve la pantalla? ¿Si se ve la pantalla? Sí, profesora. Ya, ok, gracias. Entonces, empezamos, ¿ya? El ejercicio 1 nos dice, debido a los fuertes vientos, una palmera está a punto de desplomarse. Para evitar su caída, se une a un sistema de cuerdas todas tensadas, como se muestra en la figura. Si las cuerdas AB y BC tienen la misma longitud y la medida del ángulo ABC es igual a 90 grados, hay la medida del ángulo que forma la cuerda BD respecto al piso. Entonces vamos a colocar aquí, nos dicen por dato, para evitar la caída de esta palmera se une a este sistema de cuerdas. Todas esas cuerdas son tensadas, de tal manera que la cuerda AB y la cuerda BC tienen la misma longitud. Entonces, como nosotros no conocemos la longitud de la cuerda AB, vamos a colocar que sea cadena. Entonces, ese segmento AB vale cadena y la cuerda BC también resulta siendo cadena. Entonces, BC también es cadena. Luego nos dicen que la medida del ángulo ABC. ABC. Entonces, este angulito ABC es igual a 90 grados. Ahí es la medida del ángulo que forma la cuerda BD respecto al piso. Se nos están preguntando por este angulito que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, nos dan por dato que esas dos longitudes son iguales. Si las longitudes son iguales, ¿cómo lo vamos a poder asociar? Es mediante congruencia. ¿Verdad? Entonces, siempre que nosotros observemos segmentos de la misma longitud en diferente lugar, la manera de trasladarlo es completando ángulos, formando triángulos isósceles, triángulos congruentes. La otra forma es mediante congruencia. Y en este caso, ¿cómo así nos damos cuenta de la congruencia? Por el ángulo de 90 grados. Muchos de nosotros, claro que hemos unido el punto A con el punto C, ¿no?
Como estas dos longitudes son iguales, entonces lo primero que, digamos, que intuimos es hacer el trazo AC. Pero, digamos, al trazar ese segmento AC, en la parte superior se forma el triángulo notable de 45 grados. Entonces, el ángulo en A, 45, el ángulo en C, 45. Y hasta ahí llegamos. No hay otra forma de poder, digamos, relacionar con nuestro ángulo X. Entonces, como no llegamos a nada bueno al unir el punto A con el punto C, la otra forma es necesariamente congruente. Entonces, vamos a retroceder. Y aquí observamos lo siguiente. En el triángulo sombreado, en ese triángulo de amarillo, nosotros observamos que cadena es la hipotenusa. Como este ángulo, aquí vamos a trazar, unimos el punto B con el punto H y se observa que el ángulo en el punto H, ¿no? Entonces, este angulito en el punto H resultó siendo de 90 grados. Entonces, como este angulito en H es 90 grados, entonces necesariamente el triángulo VHC es un triángulo rectángulo donde cadena es la hipotenusa. Entonces, nosotros tratamos de buscar otro triángulo rectángulo donde cadena AB también sea hipotenusa. Entonces, a partir del punto A, como todo este lado viene a ser cadena, el ángulo en B es de 90 grados, conviene a partir del punto A trazar una perpendicular a la palmera. Entonces, a partir de ese punto A, nosotros estamos trazando el segmento AN que sea perpendicular al segmento BH. Entonces, como primer paso, vamos a colocar aquí, trazar el segmento AN perpendicular al tronco de la palmera, que viene a ser el segmento BH. De esa manera se acaba de formar este otro triángulo, nuestro triángulo de verde. Entonces, ambos triángulos rectángulos, ¿cómo serán? Congruentes, pero para poder afirmar esa congruencia, ¿qué necesitamos? Tener tres elementos homólogos. Entonces, colocamos que este angulito en nuestro punto C, este ángulo en C sea de medida alfa. Alfa 90, este ángulo de azul, nuestro ángulo de azul es el complemento 90 grados menos alfa. Entonces, en nuestro triángulo de amarillo tenemos al ángulo alfa, nuestro lado que viene a ser cadena y nuestro ángulo que es 90 grados menos alfa. Entonces, en ambos triángulos tendremos los mismos elementos, vamos a trasladar el ángulo alfa. Este ángulo, el ángulo en B es de 90 grados. Todo este angulito de color anaranjado, 90. El ángulo de azul, 90 menos alfa. Entonces, necesariamente, el ángulo de morado viene a ser el complemento. 90 menos alfa, para que todo sume 90, es alfa. Alfa, 90, nuevamente, el ángulo de azul es el complemento. Y el complemento viene a ser 90 grados menos alfa. Entonces, en ambos triángulos se tienen los mismos elementos. Por lo tanto, ambos triángulos van a ser congruentes. El caso ángulo, lado, ángulo. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? En el triángulo de amarillo, al ángulo alfa se le opone nuestro cateto VH. Entonces, al ángulo alfa se le opone el cateto VH. En el otro triángulo de verde, al ángulo alfa se le opone nuestro cateto AN. Entonces, la longitud BH es igual a la longitud AN. Como nosotros no conocemos, vamos a colocar que sea zigzag. Entonces, vale zigzag. Este segmento AN también resultó siendo zigzag nada más. Pero aquí se está formando como un rectángulo.
el cuadrilátero ANHD, que viene a ser un rectángulo. Entonces, en ese rectángulo, los lados opuestos siempre tienen la misma longitud. Entonces, el segmento AN es igual al segmento DH. Entonces, este segmento DH también resultó siendo zigzag. Entonces, aquí acabamos de encontrar un triángulo. Vamos a extraer ese triángulo. Tenemos aquí nuestro triángulo DHB. Este punto es D, este punto es H y este punto viene a ser B. Es claro observar que este angulito en el punto H es de 90 grados. El ángulo que nosotros queremos hallar es este angulito X. Y estamos encontrando que justamente esos dos catetos, el cateto BH resulta igual a nuestro cateto DH. Entonces, si en ese triángulo ambos catetos tienen la misma longitud, se trata de nuestro triángulo notable de 45 grados. Por lo tanto, diremos que X va a ser igual a 45 grados. La respuesta es la alternativa D nada más. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 1. ¿Alguna pregunta? ¿No? Todo bien. Ya, a ver, tomen la captura de pantalla. Miss, Dime, te escucho. profesora, buenas tardes. ¿Usted cree que me podría volver a explicar? Lo que pasa es que no tengo buena conexión y se trata poquito. Ya, ok. A ver, vamos a cambiar de hoja, ¿ya? Ya, tomen la captura. Ya, el ejercicio 1 te dice por dato que la cuerda AB es igual a la cuerda BC. Entonces, por dato, dicen que la cuerda AB, que le hemos llamado cadena, es igual a la cuerda BC, que viene a ser cadena. Luego, nos dicen por dato también que la medida del ángulo ABC, este angulito en B, 90 grados, y te preguntan, ¿hay la medida de este ángulo que le llamamos X? Entonces, para poder hallar ese X, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de relacionar? Estas dos longitudes, cadena y también BC, que es cadena. Pero en este triángulo, en el triángulo sombreado, en ese triángulo sombreado de amarillo, cadena viene a ser la longitud de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué nos conviene para esta otra cadena AB? Colocarlo en un triángulo rectángulo. Entonces, a partir del punto A, nosotros vamos a trazar una perpendicular al segmento BH. Entonces, trazamos la perpendicular 90 grados y colocamos. Para poder afirmar la congruencia, siempre se necesita 3 elementos. Entonces, colocamos que este ángulo sea de medida alfa. Alfa 90, este ángulo es el complemento. Como todo el ángulo de celeste es 90 grados, necesariamente este ángulo es alfa. Alfa 90, este ángulo es el complemento que va a resultar 90 grados menos alfa. Entonces, en el triángulo de amarillo y en el triángulo de verde se observan los 3 elementos. ¿Qué elementos son? Son justamente nuestro ángulo alfa cadena, 90 menos alfa. Alfa cadena, 90 menos alfa. Ambos triángulos son congruentes. De la congruencia es lo que se deduce. Al ángulo alfa, en el triángulo de amarillo, al ángulo alfa se le opone BH. Todo este lado BH que le llamamos zigzag. En el otro triángulo de verde, al ángulo alfa se le opone
toda esta longitud AN, ¿no? Este punto N. Entonces, toda la longitud AN. Pero el ángulo en N, 90 grados. El ángulo en H, 90 grados. Estas dos rectas son paralelas. Por paralelismo, AN es igual a la longitud de H. Entonces, necesariamente vale zigzag. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Un triángulo. Estamos encontrando un triángulo rectángulo. Este ángulo es 90 grados en el punto H, punto D, punto B, donde nosotros queremos hallar este ángulo X. Pero a partir de la congruencia, esta longitud de H es igual a la longitud VH. Entonces, necesariamente se trata del triángulo notable de 45 grados. X es igual a 45 grados. Ya, entonces, ¿está más claro ahora? Sí, está claro. Gracias. Ya, ok. Entonces, copien y vamos a ver el ejercicio número 2. ¿La 2 salió? Por la 2. Ya, el ejercicio número 2, nos dicen en la figura, hay en la medida del ángulo tita nada más, ¿no? Entonces, para poder hallar ese ángulo tita, nosotros, ¿qué observamos en nuestra gráfica? Siempre hay que observar y tratar de relacionar los ángulos con los lados. Nosotros tenemos para el triángulo ABC, conocemos el ángulo en B, este ángulo, nuestro ángulo de rojo, mide 2 tita. Luego, para ese triángulo, en el punto M, este segmento, nuestro segmento MP, viene a ser bisectriz alfa, alfa y alfa. Luego, para este otro lado BC, en el punto N, este segmento NQ también es bisectriz, vale beta y también es beta. Entonces, para el triángulo ABC, en esos dos puntos aparece bisectriz exterior. Entonces, ¿qué es lo que podemos aplicar? Las propiedades acerca de bisectrices. Entonces, vamos a prolongar esos dos segmentos. Entonces, aquí vamos a prolongar nuestro segmento MP. Solamente prolongamos. Luego, prolongamos el segmento NQ. Entonces, estamos prolongando el segmento, estamos prolongando el segmento NQ, ¿no? Entonces, ambas prolongaciones se intersecan en este punto. Digamos en el punto S nada más. Entonces, para el punto P, por opuestos al vértice, si este ángulo mide tita, por opuestos al vértice, también resultó siendo de medida 2 tita. Este ángulo en el punto Q, nuestro angulito de morado en Q, mide tita, por opuestos al vértice, también resultó siendo tita. Entonces, para el triángulo que se acaba de formar, para nuestro triángulo de amarillo, para el triángulo PSQ, para ese triangulito, conocemos dos de los ángulos interiores. Mide 2 tita y este ángulo mide tita. Entonces, nosotros podemos llegar a conocer nuestro tercer ángulo, este ángulo en el punto S. Ese ángulo en el punto S, para nuestro triángulo sombreado, viene a ser justamente el ángulo formado por esas dos bisectrices. Entonces diremos, para el triángulo de morado, para ese triángulo rayado, nuestro ángulo en S es el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores y por propiedad su medida va a ser igual. Todo este ángulo en S mide 90 grados menos la mitad del ángulo superior. Si este ángulo superior mide 2 tita, la mitad resulta siendo tita nada más. Y la suma 180 grados. Entonces colocamos, diremos en el triángulo,
En nuestro triángulo de vértice SPQ, la suma de los tres ángulos interiores, el ángulo 2θ más el ángulo θ más el ángulo 90 grados menos θ. Esa suma es igual a 180 grados. Sumando, se cancela θ y nos queda 2θ es igual a 90 grados. Pasamos a dividir y nuestro ángulo θ viene a ser igual a 45 grados. La respuesta es la alternativa C nada más. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 2 y vamos a colocar aquí la propiedad que estamos aplicando. Entonces, dibujamos. Vamos a dibujar nuestro triángulo. Estamos dibujando nuestro triángulo ABC y estamos prolongando el lado BA y el lado BC para poder justamente ubicar los ángulos exteriores. Y para esos ángulos exteriores trazamos bisectriz. Primera bisectriz, segunda bisectriz. Ambas bisectrices se intersecan en este punto P. Entonces, por ser bisectriz exterior, alfa y alfa. Por ser bisectriz exterior, mide beta y también resultó siendo beta. Entonces, si este ángulo superior es de medida 2x, entonces este ángulo formado por las dos bisectrices exteriores es igual a 90 grados. Siempre, bisectriz exterior, bisectriz exterior. El ángulo formado por las dos bisectrices exteriores es 90 grados menos la mitad del ángulo superior, que va a resultar siendo de medida x nada más. Es 90 grados menos x. Entonces, la medida de ese ángulo es 90 grados menos x. Vendría a ser entonces el ejercicio número 2. Ya, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Está claro? Entonces, estos dos primeros ejercicios es sobre la parte de relaciones angulares, ¿no? Entonces, pasamos a ver la parte de aplicaciones de la congruencia. Miren, sobre el tema de las aplicaciones de congruencia, son 5 teoremas. Estos 5 teoremas son muy importantes porque nos ayudan a hacer los trazos. A veces muchos de nosotros nos preguntamos cuándo se debe trazar perpendiculares, cuándo se forma un triángulo isósceles o en qué casos en todo triángulo isósceles qué líneas notables se recomienda trazar. O cuando en un triángulo aparece punto medio, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, la parte de aplicaciones de congruencia es un tema muy esencial que siempre lo vemos a lo largo del curso, sea en planas, sea en la parte de espacio o también en la parte de analítica. Entonces, vamos a cambiar de hoja y vamos a hacer aquí un pequeño resumen. Entonces, el teorema de la bisectriz. El teorema de la bisectriz. ¿Qué nos dice? Si nosotros tenemos nuestro ángulo, y en ese ángulo vamos a trazar nuestra bisectriz. Entonces, trazamos la bisectriz, el rayo OP. Por ser bisectriz, mide alfa y también es alfa. Entonces, todo punto de la bisectriz equidista de ambos lados. ¿Qué quiere decir la palabra equidistar? Distancias iguales. Quiere decir que podemos tomar este punto M y a partir del punto M se traza una perpendicular. Si nosotros observamos en los ejercicios una perpendicular, se debe trazar la otra perpendicular. Y por el teorema de la bisectriz, esas dos perpendiculares siempre van a ser iguales. Esta longitud es igual a este otro lado. En eso consiste el teorema de la bisectriz. El teorema de la mediatriz. Si nosotros tenemos en nuestro plano al segmento AB, entonces de extremos A y B,
a este segmento AB le vamos a trazar la mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? Es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, en este punto es 90 grados y esta longitud es igual a esta otra longitud. Eso es por la definición de mediatriz. Ahora, ¿qué nos dice el teorema? Que todo punto de la mediatriz equidista de ambos extremos. En toda esa mediatriz nosotros podemos tomar este punto, digamos el punto P. Entonces, ese punto P equidista, unimos el punto P con el punto A, luego unimos el punto P con el punto B. Entonces, como la recta L es mediatriz, por el teorema de la mediatriz, esta longitud es igual a esta otra longitud. ¿Qué se habrá formado? Triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales, vale alfa, y también resultó siendo alfa. Y si nuestro triángulo, si nosotros tenemos un triángulo isósceles, entonces por ser un triángulo isósceles, los lados, sus respectivos lados, tienen la misma medida. Entonces, este lado, nuestro lado AB, resultó igual a nuestro lado BC. En este triángulo isósceles siempre se recomienda trazar la altura, porque esa altura va a ser todas las líneas notables. También será mediana y bisectriz, por ser bisectriz alfa, y también resultó siendo alfa nada más. Luego tenemos que en todo triángulo, si nosotros tenemos aquí nuestro triángulo, vamos a dibujar nuestro triángulo ABC. Entonces, si en ese triángulo ABC, en cualquiera de los lados, ¿no? Digamos en el lado AB, tenemos que el punto M es punto medio. Por ser punto medio, circulito, circulito. ¿Qué es lo que se recomienda trazar? Una paralela a cualquiera de los otros dos lados. Quiere decir que nosotros a partir del punto M podemos trazar un segmento paralelo a nuestro lado AC o al lado BC. En este caso vamos a trazar el segmento MN con la condición que este segmento sea paralelo a la base BC. Entonces, como estas dos rectas son paralelas, el punto M, punto medio, entonces el punto N también va a ser punto medio, ¿vale? Zigzag, y también resultó siendo zigzag. Y si esta longitud mide 2A, por el teorema de la base media, resulta la mitad, que viene a ser A nada más. En eso consiste el cuarto teorema. Y el quinto es justamente el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, que quiere decir que si nuestro triángulo ABC es un triángulo rectángulo, el ángulo en B es de 90 grados, entonces se recomienda trazar mediana relativa a dicha hipotenusa. Por ser mediana, la longitud AM es igual a MC, pero como este ángulo superior de verde es de 90 grados, entonces necesariamente por teorema la longitud BM también resultó siendo circulito nada más. En eso consisten los 5 teoremas. Entonces, en resumen, aparece bisectriz, se trazan las dos perpendiculares. Aparece mediatriz, se forma el triángulo isósceles. En todo triángulo isósceles siempre se recomienda trazar la altura, porque esa altura va a ser todas las líneas notables. En todo triángulo que se tenga punto medio en uno de los lados, siempre se recomienda trazar una paralela con respecto a cualquiera de los otros dos lados. En todo triángulo rectángulo que se conozca la hipotenusa o nosotros queremos hallar la longitud de esa hipotenusa, se recomienda trazar mediana relativa a dicha hipotenusa, porque esos tres segmentos siempre van a ser iguales. Entonces, sería el resumen sobre la parte de aplicaciones de congruencia y pasamos a ver el ejercicio número 3. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Ninguna? ¿Cambiamos de hoja?
Ok, ¿todo bien? Muy bien. El ejercicio 3 nos dicen un terreno de forma triangular está ubicado en la intersección de 3 avenidas como se muestra en la figura. Dicho terreno es dividido por el lindero AE. Si AB más BE es igual a la longitud AC, ahí en la medida del ángulo formado por las avenidas Foot y Rose, ¿no? Entonces, nos hablan de un terreno en forma triangular que está ubicado en la intersección de 3 avenidas, de tal manera que la longitud AB más BE. Entonces, vamos a colocar aquí. Entonces, por dato, sabemos que la longitud AB más la longitud BE es igual a la longitud AC. Como nosotros no conocemos la longitud AB, vamos a colocar que sea de longitud A. Entonces, toda esta longitud AB, desde el punto A hasta el punto B, va a resultar siendo A. Entonces, desde el punto A hasta el punto B viene a ser A. Luego, a la longitud BE. Este segmento BE tampoco no conocemos, entonces colocamos que sea de longitud B. Desde el punto B hasta el punto E resulta siendo B nada más. Entonces, la longitud AC viene a ser la suma de A más B. Entonces, es claro observar que la distancia del punto A al punto C, desde el punto A hasta el punto C, vendrá a ser la suma de A más B. Entonces, esta longitud es A más B. Entonces, de aquí se deduce que la longitud AC va a ser la suma de A más B nada más. Entonces, como ya conocemos toda la base AC, que es A más B, ahora tratamos de observar en la gráfica. En esa gráfica, este segmento AE. El segmento AE viene a ser bisectriz, mide tita y también es tita. Entonces, ¿qué se recomienda? Trazar las dos perpendiculares. A partir del punto E ya está trazada esta perpendicular de verde. ¿Qué hacemos nosotros? Trazamos la otra perpendicular. Entonces, a partir del punto E trazamos la otra perpendicular. Este ángulo es de 90 grados y vamos a colocar que sea el punto E. Entonces, por el teorema de la bisectriz, estas dos perpendiculares tienen la misma longitud, ¿vale? Circulito y circulito. Entonces, diremos, por el teorema, como primer paso, por el teorema de la bisectriz. Por el teorema de la bisectriz, las dos perpendiculares, la longitud BE resulta igual a la longitud EN. Y eso es igual a B. Entonces, vale B, esta longitud también resultó siendo B nada más. Pero además, la longitud AN, esta longitud AN, es igual a la longitud AB. Entonces, esas dos longitudes, AN, resulta igual a la longitud AB y eso es igual a A. Entonces, vale A también resultó siendo A, pero todo este segmento AC es la suma de A más B. Como vale A, necesariamente esta longitud resultó siendo B nada más. Entonces, a nosotros que nos preguntaban por la medida del ángulo formado por la avenida Foot y Rose. Entonces, ambas avenidas forman este ángulo de medida X. Y si este ángulo es X, X ya pertenece a este triangulito sombreado, ¿no? Entonces, para nuestro triángulo, para todo el triángulo, para todo este triangulito de rosado, ¿no? Entonces, para ese triangulito, ambos catetos tienen la misma longitud. Se trata de un triángulo notable de 45 grados. Entonces, diremos, para nuestro triángulo, para el triángulo rectángulo, CNE.
es un triángulo notable de 45 grados. Si es notable de 45 grados, entonces X va a resultar igual a 45 grados. La alternativa C. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 3. Muy bien, sale 45, correcto. Les quedó más claro, ¿no? La explicación, digamos, de los teoremas acerca de aplicaciones de congruencia. Qué bueno, qué bueno. Entonces, avanzamos con el ejercicio número 4. Ya, tomaron la captura de pantalla. Un minuto, ¿ya? Voy a traer mis lentes. Lo dejé a... Ya, entonces cambiamos de hoja. Ya, la 4 salió. El ejercicio 4, en la figura, la recta L. Nos dicen en la figura, L representa una autopista equidistante de las ciudades ubicadas en A y B. Si el triángulo PQB es isósceles de base PB, PM es igual a 30 metros, MQ 180 metros, ahí es la distancia de un automóvil ubicado en F a la ciudad ubicada en A. Entonces, por dato, nos dice que la recta L representa una autopista equidistante. Entonces, la palabra equidistante de las ciudades ubicadas en A y B. Como nos dice que es equidistante de ambas ciudades, quiere decir que la distancia de cualquier punto de esa recta L a la ciudad A y a la ciudad B van a ser iguales. En otras palabras, esa recta L es mediatriz. Entonces, por ese dato resaltado, nosotros podemos concluir que la recta L es mediatriz. Entonces, si la recta L es mediatriz, siempre es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, este punto N es punto medio de nuestro segmento AB. Entonces, si es punto medio, quiere decir que la distancia del punto N al punto A es la misma distancia del punto N al punto B. Vale, cadena, y también es cadena. Luego nos dicen que el triángulo PQB es un triángulo isósceles. Entonces, si es un triángulo isósceles, le corresponde lados iguales. Entonces, por ser un triángulo isósceles, necesariamente nuestro lado PQ va a tener la misma longitud que nuestro lado BQ. Entonces, estamos colocando zigzag y también resultó siendo zigzag.
Luego nos dicen que la longitud PM es igual a 300 metros. Entonces, la distancia del punto P al punto M. Entonces, esta longitud PM resulta igual a 300 metros. Y la longitud MQ, 180. Longitud MQ. Entonces, desde el punto M hasta el punto Q va a ser igual a 180. Entonces, esta longitud, 180 metros. Entonces, nos preguntan, ¿hay la distancia de un automóvil ubicado en el punto F a la ciudad ubicada en el punto A? La distancia entre dos puntos simplemente es unir ambos puntos. Entonces nosotros unimos el punto A con el punto F y tenemos que hallar esa longitud que viene a ser X. Entonces, para poder hallar ese X, nuestro triángulo PQB es un triángulo isósceles. Todo zigzag va a ser la suma de 300 más 180. Entonces, la longitud BQ es la suma 300 más 180, 480. Entonces, se observa de la figura que nuestra longitud BQ, entonces el segmento BQ viene a ser la suma del lado 300 más 180. Entonces, esa longitud viene a ser igual a 480. Entonces, esta longitud es igual a 480 metros. A lados iguales, que le va a corresponder ángulos iguales. Entonces, necesariamente, el ángulo en P mide lo mismo que nuestro ángulo en Q. Vale alfa y resultó siendo alfa. ¿Qué más podemos observar? El ángulo en el punto N, este angulito en N, es de 90 grados. Si este angulito es 90 grados, entonces el ángulo en B, alfa. El ángulo superior, este angulito de morado, resulta siendo el complemento, ¿correcto? 90 alfa, el complemento, 90 grados menos alfa. El otro ángulo en P es alfa. El ángulo en P, alfa. Este ángulo en N, 90 grados. Entonces, nuestro ángulo de azul también resulta siendo el complemento. El complemento, 90 grados menos alfa. Por opuestos al vértice, 90 grados menos alfa. Entonces, 90 menos alfa, 90 menos alfa. Nuestro triangulito, ese triangulito de verde, necesariamente viene a ser un triángulo isósceles. Entonces, del gráfico, nosotros observamos que nuestro triángulo, el triángulo FQM, ese triángulo resultó siendo un triángulo isósceles a lados iguales, que le va a corresponder ángulos iguales, así como a ángulos iguales, lados iguales. Entonces, la longitud FQ viene a ser igual a la longitud MQ y esto es igual a 180. Entonces, la distancia del punto F al punto Q también va a ser igual a 180 metros. Por lo tanto, ya podemos hallar toda esta longitud. Podemos hallar la distancia del punto F al punto B nada más, ¿no? Entonces, la distancia del punto F al punto B. Desde F hasta el punto E va a ser la suma de 180 más 480, ¿no? Entonces, esta longitud va a ser igual a 660 metros. Pero esa recta L viene a ser mediatriz. Si la recta L es mediatriz, todo punto de la mediatriz equidista de ambos extremos. Por el teorema de la mediatriz para este punto F, la longitud AF resulta igual a la longitud FB. Entonces, vale rectángulo y también va a resultar siendo rectángulo. Entonces, estos dos lados tienen la misma longitud. Entonces, colocamos aquí, diremos como cuarto paso por el teorema de la mediatriz.
Entonces, por el teorema de la mediatriz, la longitud X resulta igual a 180 más 480. 180 más 480, que es igual a 660 metros. La respuesta es la alternativa D nada más. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 4. Correcto. $660 metros, ¿no? Muy bien. Ya, vamos por las 5. La captura de pantalla. El ejercicio 5 nos dice en la figura la altura a la que se encuentra una ave ubicada en medio de la cuerda AT y la distancia que la separa del árbol están en relación de 3 a 4 respectivamente. Si el punto de anclaje en el árbol está a 12 metros del suelo, hay la longitud de la cuerda. Entonces, nos dicen que se trata justamente de un ave que está ubicado en medio de la cuerda AT. Entonces, este punto donde se encuentra el ave, es el punto M, y ese punto va a ser punto medio. Entonces, por ser punto medio, la longitud AM es igual a la longitud MT. Entonces, vale cadena y también es cadena. Luego nos dicen la altura, empezamos, nos dice bien claro aquí el enunciado, la altura a la que se encuentra, ¿no? Nos dice la altura a la que se encuentra una ave ubicada en el punto medio de la cuerda. Entonces, la altura siempre es un segmento perpendicular, trazado desde un punto hacia el lado opuesto. Entonces, nosotros trazamos esa altura, la altura a la que se encuentra respecto del piso. Entonces, la altura es justamente este segmento MN. Entonces, por dato, vamos a colocar aquí por dato esa altura, que es el segmento MN, y la distancia que la separa del árbol. Entonces, el ave que está ubicado en el punto M con respecto a este árbol está separado por una distancia. Entonces, la distancia de un punto hacia una recta. El ave está ubicado en el punto M y el árbol, el tronco del árbol, es justamente todo este segmento, ¿no? Nuestro segmento, vamos a colocar TV. Entonces, la distancia de este punto al árbol, al segmento BT, siempre es una perpendicular. Entonces, esa distancia es la distancia mínima, es este segmento perpendicular. Entonces, este ángulo es de 90 grados y vamos a colocar que sea el punto P nada más. Entonces, la altura con respecto de la distancia. La distancia es el segmento MP. Entonces, esas dos longitudes están en la relación de 3 a 4. De 3 a 4. Entonces, multiplicamos por una constante. Entonces, multiplicamos por nuestra constante. Vale K y también resultó siendo K. Entonces, reemplazando, la longitud MN resultó siendo 3K y la longitud MP resultó siendo 4K. Luego nos dicen si el punto de anclaje en el árbol está a 12 metros del suelo. El punto de anclaje es el punto T. Este punto T
con respecto del suelo es 12 metros. Entonces, la distancia de ese punto T con respecto al suelo. Entonces, la distancia del punto T con respecto al suelo resulta igual a 12 metros. Entonces, ahí es la longitud de la cuerda. O sea, nos están preguntando por toda la longitud de la cuerda, desde el punto A hasta el punto T. Desde el punto A hasta el punto T. Entonces, para poder hallar toda esa longitud de la cuerda, nosotros, ¿qué es lo que podemos observar? Este punto M, punto medio. Si el punto M es punto medio y estos dos ángulos son de 90. Este ángulo en N es de 90 grados. Este ángulo aquí en el punto B también es de 90 grados. Entonces, lo primero que observamos es que el segmento MN resultó siendo paralelo al segmento BT. Entonces, es paralelo a todo el segmento BT. Entonces, estas dos verticales son paralelas. Como el punto M es punto medio, entonces en nuestro triángulo rectángulo ABT podemos aplicar el teorema de los puntos medios. Entonces, aplicando el teorema de los puntos medios, necesariamente el punto N va a ser punto medio. Entonces, tendremos que la longitud AN es igual a la longitud NB. Entonces, AN resulta igual a la longitud NB. Pero aquí se está formando como un rectángulo, 90, 90, 90. 4K de la parte superior es igual a la parte inferior. Esta longitud vale 4K. Entonces, esta longitud 4K, esta otra longitud también resultó siendo 4K. Entonces, el triángulo sombreado, este triangulito sombreado de verde es un triángulo conocido. Cateto 3K, cateto 4K, se trata del triángulo aproximado de 37 y 53 grados. Entonces, aquí vamos a colocar lo siguiente. Diremos por nuestro triángulo, en el triángulo rectángulo ANM, la relación entre ambos catetos es de 3 a 4. Se trata del triángulo notable de 37 grados. A menor cateto, menor ángulo. A menor lado, menor ángulo. A 3K se le opone necesariamente nuestro ángulo que mide 37 grados. Y si ese ángulo mide 37, ahora trabajamos en el triángulo rectángulo mayor. El triángulo rectángulo mayor, triángulo rectángulo ABT también es un triángulo notable de 37 grados. A 37 grados se le opone cateto 12. Ese cateto 12 se puede escribir, el cateto 12 se puede escribir como 3 por 4. 3 por 4. Entonces la hipotenusa viene a ser 5 por 4. Y 5 por 4 resultó siendo igual a 20 metros. Entonces, esa distancia, la longitud de la cuerda AT viene a ser igual a 20 metros. La respuesta es la alternativa C. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 5. Tomen la captura. Avanzamos con el ejercicio 6. Ya, cambiemos de hoja.
En la 6, las rutas 1, 2 y 3 son accesos de una ciudad a la avenida central, como se muestra en la figura. Luego nos dicen la ruta 3 mide el doble de la ruta 2. Si la salida M de la ruta 2 está a igual distancia de las salidas A y C de las rutas 1 y 3 a la avenida central, AY, la medida del ángulo que forman las rutas 1 y 2. Entonces nos dicen que se trata de 3 rutas de acceso. Ruta 1, ruta 2 y ruta 3 desde esta ciudad ubicada en el punto B. Entonces colocamos que la ciudad va a estar ubicada en este punto B. Entonces nos dicen que esas 3 rutas son de acceso de la ciudad ubicada en el punto B hacia la avenida central, de tal manera que la ruta 3 mide el doble que la ruta 2. Entonces nosotros no conocemos cuánto mide la ruta 2. Entonces vamos a colocar que ese segmento BM resulte siendo A. Si la ruta 2 mide A, entonces la ruta 3 mide el doble. ¿El doble qué quiere decir? La distancia del punto B al punto C. Entonces colocamos aquí la distancia del punto B al punto C. Esa distancia es el doble, que va a ser 2A. Perdón. Luego nos dicen que la salida M de la ruta 2 está a igual distancia de las salidas A y C. Entonces, la salida ubicada en el punto M, ¿no? La salida M de esta ruta 2 está a igual distancia. Entonces, por este dato resaltado, necesariamente a igual distancia quiere decir distancias iguales. Y la distancia del punto M al punto A es la misma distancia del punto M al punto C. Como nosotros no conocemos, vamos a colocar que sea cadena. Entonces, el segmento MC también va a resultar siendo cadena. Luego nos preguntan, halla la medida del ángulo que forman las rutas 1 y 2. 1 y 2 forman justamente este angulito de medida X. Entonces, para poder hallar ese angulito que es X, en nuestro triángulo ACB, el punto M viene a ser punto medio. Entonces, como ese punto M es punto medio, conviene trazar una paralela con respecto a este lado BC o con respecto a nuestro lado AB. Entonces, ¿de qué va a depender? Nosotros podemos trazar cualquiera de esas dos paralelas. El ejercicio sale igual. Entonces, en este caso, como ese punto M es punto medio, entonces nosotros vamos a trazar una paralela a partir de ese punto con respecto a nuestro lado AB. Entonces, nosotros estamos trazando el segmento MN con la condición que estas dos rectas sean paralelas, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar como primer paso. Entonces, como primer paso, colocamos trazar el segmento MN con la condición que ese segmento MN sea paralelo a nuestro segmento AB. Entonces, si esas dos rectas son paralelas, el punto M, punto medio, el punto N también resultó siendo punto medio. Y si es punto medio, vale circulito y circulito. Entonces, vamos a colocar como segundo paso, diremos en nuestro triángulo ACB. En el triángulo ACB, por el teorema de los puntos medios. Entonces, por el teorema de los puntos medios, nosotros afirmaremos que la longitud BN es igual a la longitud NC, y como todo es 2A, le corresponde, vale A, y también resultó siendo A nada más. Entonces, como las dos rectas son paralelas, también podemos trasladar nuestro ángulo X. Este ángulo
este angulito mide X. Como las dos rectas son paralelas, por la propiedad de la Z, por alternos internos, baja y este angulito también resultó siendo X nada más. Entonces, pero nuestro triángulo MBN es un triángulo isósceles. Circulito A, circulito también resultó siendo A. Este circulito también va a resultar siendo A. Circulito también viene a ser A. Entonces, se observa que nuestro triángulo, el triángulo MBN, ese triángulo MBN es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Si este ángulo mide X, necesariamente el ángulo en N también resultó siendo X. Y en nuestro triángulo sombreado. En el triángulo sombreado, necesariamente X más 70 grados más X es igual a 180 grados. Entonces, podremos afirmar que nuestro ángulo X más nuestro ángulo 70 grados más nuestro ángulo X es igual a 180 grados. Entonces, 2X es igual a 110 grados. Entonces, necesariamente X es igual a 55 grados. Correcto, la respuesta es la alternativa C. Ya, entonces sería el ejercicio número 6. Tome la captura de pantalla. A ver, continuamos con el ejercicio número 7. En un triángulo ABC se traza la cebiana BD tal que la medida del ángulo ABD es igual a 90 grados y BC es igual a D medios más la longitud CD. Si la medida del ángulo DBC es igual a 42 grados, hay la medida del ángulo BAD. Entonces vamos a empezar. Dibujamos nuestro triángulo ABC. Entonces vamos a dibujar nuestro triángulo ABC. Entonces dibujamos nuestro triángulo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Ya, entonces tenemos aquí nuestro triángulo de vértice A, B, C. Luego nos dice que se traza la cebiana BD. La cebiana BD es un segmento trazado desde un vértice hacia el lado opuesto. Entonces, a partir del punto B, vamos a trazar nuestra cebiana BD, pero con la condición que la medida de nuestro ángulo ABD es igual a 90 grados. Entonces, aproximadamente a partir del punto B, nosotros vamos aquí a trazar, vamos a ubicar nuestro punto D y trazamos la cebiana BD. De tal manera que la medida del ángulo ABD, este ángulo ABD sea igual a 90 grados y la longitud BC es la mitad de toda la longitud AD. Pero nosotros no conocemos la longitud AD.
desde el punto A hasta el punto D no conocemos y vamos a colocar que sea de longitud 2A. Entonces, reemplazando, si esta longitud AD es 2A, entonces, por dato, nos dicen que la longitud BC resulta igual a la longitud AD, que es 2A sobre 2, más la longitud CD. A ese segmento CD no lo conocemos y vamos a colocar que sea de longitud B nada más. Entonces, reemplazando, la longitud BC viene a ser la suma de A más B. Entonces, la distancia del punto B al punto C. La distancia del punto B al punto C. Toda esta longitud, desde el punto B hasta el punto C, vendrá a ser la suma de A más B. Este ángulo viene a ser de 90 grados, ¿no? Entonces, este angulito resultó siendo 90 grados. El triángulo ABD es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué se recomienda? Trazar mediana relativa a dicha hipotenusa. Entonces, a partir del punto B, nosotros vamos a trazar esa mediana. ¿Y por qué trazamos la mediana? Porque todo el segmento AD es igual a 2A. Pero primero vamos a colocar todos los datos, ¿ok? Llegamos a que el segmento BC, este segmento BC resultó siendo la suma de A más B. Luego nos dicen que la medida del ángulo DBC es igual a 42 grados. Estamos completando los datos. Este angulito DBC, resulta igual a 42 grados. ¿Qué nos preguntan? Ahí en la medida del ángulo BAD. O sea, nos están preguntando por este ángulo que le llamamos X. Entonces, para poder hallar X, como les mencioné, el ángulo en el punto B es de 90 grados. Esta longitud AD es igual a 2A. Entonces, ¿qué se recomienda? Trazar mediana relativa a dicha hipotenusa. Entonces, a partir del punto B, como toda esta parte es libre, a partir del punto B, nosotros trazamos nuestra mediana BM. Entonces, estamos trazando la mediana BM. Por ser mediana, vale circulito y también resultó siendo circulito. Pero como todo es 2A, vale A y también resultó siendo A nada más. Pero el ángulo de amarillo es 90 grados. Entonces, esta longitud también resultó siendo circulito y circulito viene a ser justamente A nada más. Entonces, ¿qué se acaba de formar? Nuestro triángulo isósceles AMB. Entonces, en este triángulo de puntos, en el triángulo de puntos tenemos que el lado AM es igual a nuestro lado BM. Por lo tanto, es un triángulo isósceles. A lados iguales, ángulos iguales. Entonces, este ángulo superior también resultó siendo de medida X. Entonces, para el triángulo de puntos, nosotros podemos hallar nuestro ángulo exterior. El ángulo exterior mide X más X resulta igual a 2X. Pero todo el triángulo, nuestro triángulo BCM, todo el triángulo rayado. Entonces, nuestro triángulo rayado viene a ser justamente un triángulo isósceles, ¿no? El lado BC viene a ser la suma de A más B. Nuestro lado MC también viene a ser la suma de A más B. Entonces, a lados iguales, ¿qué le va a corresponder? Ángulos iguales. Entonces, se observa que todo el lado BC es igual a nuestro lado MC. Entonces, colocamos aquí como primer paso nuestro triángulo BCM. BCM es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, entonces necesariamente a lados iguales, ángulos iguales. Todo este angulito, todo el ángulo en el punto B debe ser igual a 2X.
ese ángulo 2x, pero el ángulo en B es la suma de 90 más 42, por lo tanto, x más 2x va a ser igual a 132 grados. Entonces, se observa que en el punto B, en ese punto B, la suma de nuestro ángulo que mide x más el ángulo que mide 2x es igual a 90 grados más 42 grados. Entonces, 3x es igual a 132 grados. La respuesta, x es igual a 44 grados. La alternativa E. Alternativa E, 44 grados. La respuesta es justamente la E. ¿Ya? Vendría a ser el ejercicio número 7. ¿Hay consultas? Entonces pasamos a ver el siguiente. Miren, la 8 es la parte polígonos. Digamos que se prolonga CB, se prolonga FA y se forma ahí un triángulo, ¿no? En realidad se forma todo el triángulo. Prolongando los lados de nuestro hexágono, se va a formar un triángulo. Entonces, digamos, aplicando el teorema de la mediatriz, se observa que X debe medir 110 y Y también 110 grados. Y nos preguntan por la suma, que sale 220 grados. A ver, inténtenlo trabajar, de caso contrario lo hacemos al final, ¿está bien? Entonces, vamos avanzando con el ejercicio 9. Miren, entonces, hasta el ejercicio 8 hemos repasado lo que corresponde a la semana número 2, que son relaciones angulares, aplicaciones de congruencia, y el ejercicio 8, que es la parte introductoria de polígonos. Como este domingo es su examen para los jóvenes que están matriculados en la pre, en el turno mañana y en el turno tarde también, entonces vamos a ver lo que corresponde a la semana 3, porque el examen viene semana 1, semana 2 y semana 3. Nosotros, la semana 3, vamos a seguir viendo la próxima clase, pero el día de hoy vamos a ver algunos ejercicios porque justamente el temario está hasta esta semana, que es la parte de circunferencia, cuadriláteros y circunferencia, ¿ok? Entonces, empezamos con el ejercicio 9. Ya, cambiamos de hoja. Ya, el ejercicio 9. Aquí vamos a... Nos dice la 9, la figura muestra la vista superior de un terreno rectangular ABCD, donde BE y EF son los principales canales de regadío, quienes a su vez son congruentes. Los lados AB y CF del terreno miden 20 y 80 metros. Si el metro lineal de malla metálica cuesta 12 soles, hay el costo para cercar el terreno. Entonces, nos dicen que se muestra la vista superior de un terreno rectangular ABCD, donde estos dos segmentos, el segmento BE y el segmento EF, son los principales canales de regadío, quienes a su vez son congruentes. ¿Qué quiere decir que son congruentes? Que tienen la misma longitud. Entonces, como nosotros no conocemos, vamos a colocar que la longitud EB
resulta igual a la longitud EF. ¿Vale, cadena? Este segmento EF también va a resultar siendo cadena. Luego nos dicen que los lados AB y CF miden 80 metros y 20 metros respectivamente. La palabra respectivamente quiere decir que AB mide 80. Primero va con primero, segundo con segundo. Entonces, por ese dato, esta longitud AB, desde el punto A hasta el punto B, toda esa longitud debe ser igual a 80 metros. Y luego el segmento CF. Este segmento CF resultó siendo igual a 20 metros, ¿no? Desde el punto C hasta el punto F. Hasta el punto F, esta longitud es igual a 20 metros. Entonces, si el metro lineal de malla metálica cuesta 12 soles, hay el costo para acercar el terreno. Entonces, para acercar todo el terreno, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuántos metros lineales tiene alrededor ese terreno? En otras palabras, necesitamos hallar el perímetro de nuestro terreno rectangular ABCD. Y el perímetro es la suma de los 4 lados. Pero como se trata de un rectángulo, todos los ángulos interiores miden 90 grados. Entonces colocamos el ángulo en A, resultó siendo 90 grados. El ángulo en D también es de 90 grados, el ángulo en C 90 grados. Además, los lados opuestos tienen la misma longitud. Este lado AB mide 80. Nuestro lado BCD también debe resultar igual a 80. Entonces, desde el punto C hasta el punto D debe resultar igual a 80. Como va 20, necesariamente resulta igual a 60. Luego, ¿qué más? ¿Qué faltaría ya? Nuestro lado BC o nuestro lado AD. Entonces, para poder encontrar ese lado AD, en el punto E, el ángulo es de 90 grados. Este angulito mide 90 grados. Cadena y cadena. Entonces, este 90 nos sirve para poder trasladar los ángulos. Vamos a colocar que este ángulo, todo este angulito en el punto E, resulta siendo alfa. Alfa 90, este ángulo de azul es el complemento. El complemento, 90 grados menos alfa. 90 menos alfa, 90. El ángulo superior resultó siendo de medida alfa. Lo mismo, alfa 90, este ángulo superior es el complemento, que vendrá a ser 90 grados menos alfa. 90 grados menos alfa. Entonces, en ambos triángulos, aquí vamos a sombrear, tenemos nuestro primer triángulo de amarillo. En este triángulo de amarillo se pueden observar justamente los 3 elementos. Luego tenemos nuestro ángulo de verde. Entonces, en este ángulo de verde se tienen los mismos elementos. Entonces, en ambos triángulos, nosotros tenemos a nuestro ángulo alfa, nuestro lado, que viene a ser cadena, y nuestro ángulo 90 menos alfa. Ambos triángulos necesariamente van a ser congruentes. ¿Qué caso? El caso ángulo, lado, ángulo. Siempre recuerden, para poder afirmar que 2 triángulos son congruentes, necesitamos 3 elementos. 2 lados, un ángulo, o 2 ángulos, un lado, como este caso. Entonces, ya encontramos que esos 2 triángulos son congruentes. Ahora, ¿qué es lo que se deduce? Que a sus respectivos ángulos le corresponde ángulos congruentes. Entonces, en el triángulo de amarillo, al ángulo alfa se le opone 80. En el otro triángulo, al ángulo alfa se le opone nuestro lado ED, que va a resultar siendo 80. Entonces, a partir de la congruencia, 80 y 80. Entonces diremos que la longitud ED
resulta igual a la longitud AB y esto es igual a 80, pero además a 90 menos alfa. A 90 menos alfa, en el triángulo de verde se le opone FD. En el otro triángulo, a 90 menos alfa, se le opone nuestro lado AE. Ese lado AE va a resultar igual a 60. Es igual a la longitud AE y esto es igual a 60. Entonces, acabamos de encontrar que todo el lado AD es la suma de 60 más 80, vendrá a ser igual a 140. Entonces, ya podemos hallar el perímetro. Entonces, como segundo paso, diremos que el perímetro de nuestro terreno ABCD viene a ser la suma de los 4 lados. Entonces, sumando, aquí vamos a colocar más hacia la izquierda, ¿ya? Para que alcance, ¿no? Entonces, diremos el perímetro de nuestro cuadrilátero ABCD viene a ser la suma de los 4 lados. 80 más 140 más 80 más 80 más 140 más 140. Entonces, sumando nos quedaría 80 más 80, 160. 160 más 40, 200. 300 más 140, 440. Entonces, el perímetro de nuestro rectángulo ABCD resulta igual a 440 metros. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Que por 1 metro lineal de malla metálica. Por lo tanto, 1 metro lineal de malla metálica nos cuesta 12 soles. Nosotros, ¿cuánto necesitamos? 440 metros. Entonces, por 440 metros, el costo va a ser de 5.280 soles. La respuesta es la alternativa C. Tendría que ser entonces el ejercicio número 9. Profesora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, consulta. Yo siempre tenía una complicación con esa parte donde alfa más 90 es más 90 grados menos alfa es 180. No sé si usted le podría explicar un poquito más detallado, por favor. Ya. A ver, tomen la captura de pantalla. Tomen. Vamos a estar en otra pizarrita, en otra hojita. Ya. El ejercicio dice que estas dos longitudes son iguales, ¿ok? Vale cadena y también resulta siendo cadena. Luego, nosotros tenemos por dato que esta longitud AB es 80 y CF es igual a 20. ¿Qué es lo que queremos hallar? El perímetro, la suma de los 4 lados. Entonces ya conocemos AB, conocemos CD, que es 20, y esto es 60. Como el ABCD es un rectángulo, en todo rectángulo los ángulos interiores miden 90 grados. El ángulo en A, 90. El ángulo en D, 90. El ángulo en C, 90 grados. Eso es por ser rectángulo. Lado AB es igual al lado CD. Por ese motivo, estamos colocando que este lado, nuestro lado CFD, resulta siendo igual a 60. Hasta ahí llegamos, ¿ok? Colocando los datos. Entonces, ¿qué estamos buscando? Nosotros queremos hallar toda esta base. Desde el punto A hasta el punto D. Entonces, para poder hallar toda la longitud AD, nos dicen que el lado BE es igual al lado EF. Cadena, cadena. Entonces, digamos que en una primera idea, en una primera intuición, sería unir, ¿no? Como les mencioné en el primer ejercicio. Sería, digamos, unir el punto B con el punto F. Pero si nosotros unimos esos dos puntos, este ángulo
45 y este ángulo también es 45. Hasta ahí llegaríamos. Y nada más, no habría otra manera para poder relacionar este 20 con este 80 con el lado 60. Entonces, no conviene hacer ese trazo. Entonces, si no conviene unir esos dos puntos y formar nuestro triángulo notable de 45 grados, tenemos que tratar de relacionar esos dos segmentos. Pero se observa el detalle que este angulito en el punto E es de 90 grados. Como este ángulo es de 90 grados, este 90 grados une ambos triángulos rectángulos. Une este triángulo de amarillo, une nuestro triángulo de amarillo con todo este triángulo de verde. El triángulo de amarillo con este triángulo de verde. Pero ¿cómo los une? Vale cadena y vale cadena. Entonces, aparentemente, en esos dos triángulos ya hay un elemento. ¿Cuál es el elemento que tenemos? En ambos triángulos, nosotros tenemos nuestro lado que resulta siendo cadena. Pero para poder afirmar que ambos triángulos son congruentes, siempre se necesita tres elementos. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Un elemento y otro elemento más. Entonces, para poder encontrar estos dos elementos, como este ángulo de amarillo es 90 grados, nosotros podemos colocar que este angulito de morado sea alfa. Todo este ángulo es alfa. Alfa, 90 grados en el punto D, entonces este ángulo es el complemento. El complemento, 90 grados menos alfa. Entonces, en este triángulo de verde ya encontré al ángulo alfa, cadena, y el siguiente ángulo, 90 grados menos alfa. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos que estos dos elementos, este alfa y este 90 menos alfa, aparezcan en el triángulo de amarillo. Pero en este punto E, hay una recta, que es esta recta de rojo, la que estoy aquí sombreando, ¿no? Entonces, en ese punto E, la suma, como hay una recta, todo este ángulo, nuestro ángulo, debe ser igual a 180 grados. Entonces, todo debe sumar. ¿Quién todo? El ángulo alfa, el ángulo de amarillo, que es 90 grados, ¿más quién? Más este ángulo de azul, más el ángulo de azul, más el ángulo de azul. ¿Cuánto debe sumar todo? Todo eso debe sumar 180. 180 grados por el postulado de par lineal, porque es una sola recta. Entonces, aquí yo sumo, este 90 grados pasa aquí a restar, me quedo con lo mismo. El ángulo de azul es igual, 180. Bajo lo mismo, 180. Este 90 que está sumando, pasa restando. Este alfa que está sumando, pasa restando, menos alfa. Entonces, el ángulo de azul aquí es igual, 180 menos 90, 90 grados. Y baja menos alfa. Entonces, este angulito de azul necesariamente es 90 grados menos alfa nada más. Entonces, alfa, 90 menos alfa. Cuando sumamos, se cancela alfa, con alfa se queda 90 más 90, 180 grados. Y nuevamente, si el ángulo de azul es el complemento, 90 menos alfa, el ángulo en A, 90, entonces este ángulo en B debe ser alfa. Y en el triángulo de amarillo aparecen los mismos elementos. Entonces, ambos triángulos necesariamente son congruentes. Ahora sí. Muchas gracias por la paciencia de explicarlo detallado. Ya lo entendí. No te preocupes. Sigamos. Entonces sería el ejercicio 9 y pasamos a ver la 10. La idea es que ustedes todos entiendan paso por paso. Si hay algún paso que ustedes no entienden, por favor mencionen así como sus compañeros. ¿Ah? Yo feliz de volverlos a explicar. La idea es que ustedes entiendan. ¿Ah? Entonces, vamos a cambiar de hojita.
Y pasamos a ver el ejercicio número 10. En la 10 nos dice un deportista en su rutina diaria recorre todo el borde del campo de forma trapezial ABCD, donde BC es paralelo a AD, como se muestra en la figura, tal que la longitud AB mide 30 metros, BC mide 20 metros y CD mide 40 metros. Si el deportista recorre el tramo BC en 6 segundos, hay el tiempo que se demora en recorrer todo el borde del campo. A muchos de nosotros ya salió que sale la C, ¿correcto? Sí, está muy bien, sale la alternativa C. Pero ahora, ¿cómo sale la C? Vamos a ver lo siguiente. Nos dicen que se trata de un deportista donde en su rutina diaria recorre todo el borde del campo ABCD. Entonces, ese campo no hay, vamos a suponer que no nos mencionen este lado, este dato, que sea trapezial, ¿ah? Se debe deducir, ¿por qué? Porque la figura tiene 4 lados y en esa figura que tiene 4 lados nos dan por dato que la longitud BC, este segmento BC es paralelo al segmento AD. Entonces, si estas dos rectas opuestas en un cuadrilátero son paralelos y los otros dos lados no son paralelos, entonces necesariamente se debe tratar de un trapecio. Entonces se deduce del dato resaltado, se deduce que el ABCD viene a ser un trapecio. Luego nos dicen que la longitud AB, este segmento AB, del punto A al punto B, esa longitud resultó siendo 30 metros. El segmento BC, del punto B al punto C, ¿no? Entonces, esta longitud BC resultó siendo igual a 20 metros. Y CD, del punto C al punto D. Entonces, también del punto C al punto D, esta longitud resulta igual a 40 metros. Entonces, si el deportista recorre el tramo BC, pero ese tramo BC tiene 20 metros, quiere decir que si el deportista corre 20 metros en 6 segundos, hay el tiempo que se demora en recorrer todo el borde del campo. Ese campo, ¿de qué va a depender? O sea, ese tiempo, el tiempo va a depender de cuántos metros tiene ese campo. Entonces, todo lo que está alrededor del campo es el perímetro del trapecio ABCD. Y para poder hallar ese perímetro, nosotros, ¿qué es lo único que buscamos? Conocer nuestra base mayor, la longitud AD. Y para poder conocer esa base mayor AD, se trata de un trapecio. Recordemos lo siguiente. En todo trapecio, vamos aquí a grabar esto y vamos a... Esta es la pregunta 10, ¿no? Ahora vamos a hacer estas pequeñas observaciones. En todo trapecio siempre se puede formar romboides a derecha y a izquierda. Entonces aquí te voy a dibujar. Cuatro casos. Tenemos al trapecio ABCD. En todo trapecio ABCD sabemos que estos dos lados,
el lado BC es paralelo a nuestro lado AD. Entonces, como toda esta parte interna es libre, a partir del punto C, nosotros podemos trazar una paralela a nuestro lado AB. Entonces, a partir del punto C, se traza el segmento CP con la condición que el segmento AB sea paralelo al segmento CP. Luego, por ser trapecio, esas dos bases eran paralelas. BC paralelo en particular al segmento AP. Entonces, este cuadrilátero sombreado, todo ese cuadrilátero sombreado que resultó siendo un romboide. Entonces, aquí va el primer romboide hacia izquierda. De la misma forma, nuevamente tenemos otro trapecio, nuestro trapecio ABCD. Entonces, por ser trapecio, el lado BC es paralelo a nuestro lado AD. Entonces, nuevamente, en el interior todo es libre. Entonces, a partir de este punto B, nosotros podemos trazar una paralela al segmento CD. Nosotros estamos trazando el segmento BP, con la condición que sea paralelo al segmento CD. Luego, por ser trapecio, esos dos lados opuestos también son paralelos. Entonces, necesariamente, este cuadrilátero, nuestro cuadrilátero sombreado, también resultó siendo un romboide. Para poder afirmar que es un romboide, los lados opuestos deben resultar siendo iguales. Entonces, es el romboide hacia la derecha. Y si para nuestro trapecio ABCD, ahora tenemos las dos diagonales. Entonces, tenemos al trapecio ABCD. Vamos a trazar aquí primera diagonal AC, luego trazamos la diagonal BD. Entonces, con la diagonal AC también se puede formar un romboide hacia la izquierda. Entonces, nosotros para poder formar ese romboide necesitamos prolongar. Vamos a prolongar nuestro lado DA. Entonces, prolongamos nuestro lado DA. Solo prolongamos, prolongamos el lado DA y luego, a partir del punto B, toda esta parte externa es libre. A partir del punto B podemos trazar una paralela al segmento CA. Entonces, nosotros estamos trazando el segmento BN con la condición que sea paralelo al segmento AC. Por ser trapecio, las dos bases opuestas son paralelas. Entonces, nuevamente, este cuadrilátero de amarillo nuevamente viene a ser un romboide. En ese cuadrilátero, los lados opuestos son iguales. O son paralelos. En realidad son iguales también, ¿no? Son iguales, luego son paralelos, entonces necesariamente se trata de un romboide, ¿no? Vendría a ser el tercer trazo. El cuarto trazo, entonces nuevamente si para nuestro trapecio ABCD. Para ese trapecio ABCD trazamos las dos diagonales. Entonces va primera diagonal, segunda diagonal. De la misma forma, nosotros podemos prolongar. Prolongamos nuestra diagonal AD. Solamente prolongamos. Toda esta parte externa hacia la derecha es libre. Entonces, a partir del punto C, podemos trazar una paralela, el segmento CM. Entonces, este punto es L, pero estamos trazando siempre con una sola condición. Cuidado que me digan, trazo la paralela y que la longitud sea 10. Imposible, ahí está mal. Solamente es con una sola condición. De tal manera que BD sea paralelo al segmento CM. Entonces, por ser romboide, las dos bases también son paralelas, entonces nuestro cuadrilátero. El cuadrilátero sombreado también resultó siendo otro romboide nada más, ¿no? Entonces, también podremos afirmar
que este cuadrilátero sombreado resultó siendo un romboide. Entonces, ahí ustedes pueden observar justamente los 4 trazos que se puede realizar en ese trapecio. Entonces, siempre recuerdo, para todo trapecio se puede formar romboides a derecha y a izquierda y también con las diagonales. Eso va a depender de cada ejercicio, pero son justamente los trazos más recomendables. Entonces, pasamos a ver a nuestro ejercicio. Regresamos. Ya, entonces, en nuestro ejercicio nos dicen que el ABCD viene a ser un trapecio, ¿no? Y nosotros queremos hallar toda la base mayor AD. Como nosotros conocemos esta base menor que mide 20, que nos conviene trasladar esta longitud hacia la parte inferior. Entonces, a partir del punto C, entonces nuevamente, a partir de este punto C. Toda esa parte es libre, entonces nosotros trazamos. A partir del punto C, trazamos el segmento CN, con la condición que sea paralelo al segmento AB. Entonces, estas dos rectas son paralelas. Y luego, el segmento BC también resulta paralelo a nuestro segmento AN. Entonces, necesariamente, el cuadrilátero ABCN viene a ser un romboide, ¿no? Entonces, aquí vamos a afirmar, diremos que nuestro cuadrilátero ABCN resultó siendo, creo que no se nota. Entonces, este cuadrilátero necesariamente viene a ser un romboide. Y en todo romboide, los lados opuestos siempre son paralelos. Entonces, esta longitud AN resulta siendo igual a 20. Nuestra longitud CN es igual a la longitud AB, que resulta igual a 30. Esta longitud también es 30. Pero en todo romboide también los ángulos opuestos tienen la misma medida. Entonces, si este ángulo es de medida alfa, el ángulo opuesto en C también resultó siendo de medida alfa. Pero nuestro angulito, todo el ángulo de celeste, resultó siendo 90 más alfa. 90 grados más alfa. Como el ángulo de azul es alfa, el restante necesariamente va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, en nuestro triángulo, el triángulo NCD es un triángulo rectángulo. Cateto 30, cateto 40, se trata de un triángulo notable, ¿no? Entonces, colocamos aquí, es nuestro triángulo notable de 37 y 53 grados. Entonces, necesariamente, la longitud de la hipotenusa va a resultar igual a 50. Entonces, cateto 30, cateto 40, hipotenusa 50. Toda la longitud AD resulta igual a 70. Entonces, ya podemos hallar el perímetro. Entonces, del gráfico, diremos que el perímetro de nuestro trapecio ABCD es la suma de los 4 lados. Primer lado, 30. Segundo lado, 20. Tercer lado, 40. Y la base, que viene a ser 20 más 50, resulta igual a 70. Entonces, sumando, nos queda 160. Por lo tanto, a nosotros nos dicen que el deportista recorre el tramo BC, cuya longitud es 20 metros en 6 segundos. En 6 segundos, entonces nos preguntan cuánto demora en recorrer todo el borde del campo. Todo el borde del campo tiene 160 metros. Por 8, 6 por 8, va a resultar igual a 48 segundos. La respuesta vendría a ser 48 segundos. Vendría a ser la alternativa C.
Sería el ejercicio número 11. Ah, la 10. La 11. Sí, correcto, sale el AC, ¿no? Ya, cambiamos de hoja. Ya, el ejercicio 11. La 11 nos dicen en la figura, el ABCD es un romboide. La longitud AP mide 4 centímetros, la longitud QC mide 6 centímetros y nos pregunta, ahí es la distancia del punto O al segmento PQ. Entonces, el punto O al segmento PQ. La distancia de un punto hacia una recta siempre viene a ser una perpendicular. Entonces, a partir de O, nosotros trazamos nuestra perpendicular 90 grados y nos preguntan por esa longitud que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar esa perpendicular que es X, ¿qué se observa? Que el ABCD viene a ser un romboide. En todo romboide, al trazar las dos diagonales, ambas diagonales se bisecan. Entonces, quiere decir que la longitud AO es igual a la longitud OC. Luego observamos a estos tres ángulos. El ángulo en P, 90. El ángulo en Q, 90 grados. Este ángulo, en este punto, en el punto N, también es de 90 grados. Entonces, esas tres rectas son paralelas. Entonces, se observa que el segmento AP es paralelo al segmento ON y también es paralelo al segmento CQ. Si esas tres rectas son paralelas, entonces conviene unir. Nosotros vamos a unir el punto A con Q y luego unimos el punto P con el punto C nada más. Entonces, al unir esos extremos, necesariamente se acaba de formar un trapecio. Y más aún, aquí unimos el punto A con P, delineamos el punto C con Q. Entonces, se observa que nuestro cuadrilátero, el cuadrilátero APCQ, resultó siendo un trapecio. Y en ese trapecio tenemos las dos diagonales. Primera diagonal AC, segunda diagonal PQ. En ambas diagonales el punto O es punto medio y el punto N también va a resultar siendo punto medio. Este lado cadena, esta longitud resultó siendo cadena. Entonces, X aplicando propiedad. Entonces, aplicando propiedad de trapecio, X simplemente resulta la semidiferencia, la base mayor menos la base menor, todo esto sobre 2. Entonces, de aquí, operando, resulta igual a 1. La respuesta es igual a 1 centímetro. Vendría a ser la 11. Entonces, sería el ejercicio número 11. A ver, tome la captura de pantalla y pasamos a ver el siguiente, que es la 12. En la 12, la 12 nos dicen, en la figura se muestra, listo, a ver, salió, ¿no? Ya, ok. Dice en la 12, en la figura se muestra un aro en forma circular sujetado a las cuerdas AB, BE y AF. Si A es punto de tangencia y la medida del arco EF es igual a la medida del arco FC y AB es igual a 2 veces DC igual a 10 metros, halle la medida de la longitud BC. Entonces, por dato, nos dicen que el punto A, este punto A es punto de tangencia.
la medida del arco EF resulta igual a la medida del arco FC y AB es igual a 10. Entonces, esta longitud AB desde el punto A hasta el punto B va a resultar igual a 10 metros. Luego la longitud CD, a partir de este dato resaltado, CD vendría a ser 10 medios, que es igual a 5. Entonces, esta longitud CD, del punto C al punto D, resulta igual a 5. Y nos preguntan, ¿hay la longitud BC? Nos preguntan por esa longitud que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar ese X, como estos dos arcos son iguales, para no trabajar con fracción, vamos a colocar que sea de medida 2 alfa. 2 alfa y resulta siendo 2 alfa. Y a todo el arco hace, a este arquito, al arquito hace, a todo el arco de verde, colocamos que sea de medida 2 beta. 2 beta. Entonces, tenemos que nuestro arco, desde el punto A hasta el punto F, todo este arco mide 2 beta más 2 alfa. Entonces, ese arco, como está formado por una recta tangente, la recta tangente AB y esta cuerda AF. Y nuestra cuerda AF. Entonces, tangente, cuerda. Por ángulo semi-inscrito, este angulito de morado viene a ser la mitad de todo el arco. Entonces diremos, por ángulo semi-inscrito. Por ángulo semi-inscrito, necesariamente le corresponde la medida de nuestro ángulo, el ángulo BAD. Ese ángulo BAD resulta siendo la suma de 2 alfa más 2 beta, todo esto sobre 2. Entonces aquí operando viene a ser alfa más beta. Entonces ya conocemos que este angulito es alfa más beta. Nuevamente, para la circunferencia tenemos que el arco EF mide 2 alfa. Entonces, este arco mide 2 alfa, este arco mide 2 beta. Esos dos arcos, los dos arcos que están resaltados de amarillo, ¿cómo están formados? Por 2 cuerdas. Y esas 2 cuerdas forman este angulito de fucsia. Y este angulito de fucsia, ¿qué viene a ser? Un ángulo interior. Entonces, por ángulo interior, su medida es la semisuma de sus dos respectivos arcos. Entonces, la medida de nuestro ángulo CDA viene a ser la suma del arco 2 alfa más el otro arco de amarillo, 2 beta, sobre 2, que va a resultar siendo alfa más beta. Entonces, este ángulo también resulta como alfa más beta. Ese triángulo ABD, por lo tanto, para nuestro triángulo ABD, los dos ángulos son iguales. Entonces, se trata de un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, X más 5 resulta igual a 10. Entonces, X es la diferencia que va a ser igual a 5 metros. La respuesta, 5 metros. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 12. 5 metros, ¿no? Muy bien. Ya, creo que hacemos una más. Ya, una más, ¿ah? La 13 y la 14. Miren, en la 14 dice AYOT, debe decir QT, QT. En vez de la O, es el punto Q, sino que ahí faltó la colita. Ya, la 13, vamos por la 13. Ya, la 13, ¿salió alguien la 13? Ah, ya está. ¿Qué pasó? Ya, cambiamos de hojita.
En la 13, nos dice en la figura, AB es paralelo a CD. Entonces, estas dos rectas son paralelas. Entonces, nos preguntan si la medida del arco AB es 82 grados. Entonces, por dato, desde el punto A hasta el punto B. Hasta este punto B resulta igual a 82 grados. Entonces nos preguntan, hay la medida de nuestro ángulo X. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Si toda esta cuerda AB es paralelo a la cuerda CD, entonces necesariamente, por propiedad, tenemos que el arco BD, todo este arco BD, desde el punto B hasta el punto D, tiene la misma longitud que todo el arco AC, desde el punto A hasta el punto C. Entonces, este ángulo en C mide tita. Entonces, ese tita está formado por dos cuerdas, primera cuerda y segunda cuerda. Por ángulo inscrito le corresponde 2 tita, pero como son iguales, por ser rectas paralelas, cuerdas paralelas determina arcos iguales. Entonces, este arco resulta igual a todo este arco. Entonces, este arco mide 2 tita. Todo este arco también resultó siendo de medida 2 tita. Este angulito mide X. El X, ¿cómo está formado? Por dos cuerdas. Primera cuerda y segunda cuerda. Entonces, necesariamente le corresponde por ángulo aquí. Esta cuerda EB. Voy a hacer rápido. La cuerda EB, ¿no? Entonces, por ángulo inscrito le corresponde 2X. Entonces, todo nuestro arquito S resultó siendo 2X nada más. Luego tenemos que todo este ángulo, nuestro ángulo de morado, este angulito de morado viene a ser tita. Ese tita está formado por dos cuerdas. Primera cuerda S, segunda cuerda CB. Entonces, por ángulo inscrito le corresponde 2 tita. Entonces, nuevamente, desde el punto E hasta el punto B, hasta ese punto B, su medida viene a ser el doble, que es 2 tita. Como todo el arco de celeste es 82 grados, nosotros podemos hallar este arquito de azul. Este arquito de azul va a ser todo el arco de morado, que es 2 tita, menos ¿quién? Menos el arco de celeste, que viene a ser 82 grados. Entonces, de la suma, aquí la suma del gráfico, podemos observar que el arco de azul 2 tita menos 82 grados más nuestro arco de rojo más el arco 2X, a que es igual a todo el arco de verde, que es 2 tita, el arco de color anaranjado, 2 tita. En esa igualdad se cancela 2 tita con 2 tita, pasamos a restar y nos queda justamente 2X es igual a 82 grados. Por lo tanto, X es igual a 41 grados. La respuesta, 41 grados. Ya, entonces, vendría a ser la 13 y la 14. La 14, ¿cuándo salió la 14? Sí, sí, Sarita, ya termino. A ver, la 14 sale 36, si no me equivoco. Sí, 36 grados, ¿ya? Pero ahí, corrijan por favor la pregunta, es halle la medida del arco QT, QT. Ya, ahí nos quedamos, jóvenes. Sí, todavía nos hemos pasado, ¿no? Ahí, Sarita. Mil disculpas, Sarita. Yo como siempre, pasándome de la hora. Ya, jóvenes, ahí nos quedamos, no hay consultas, ¿no? Entonces, repasen, estudien, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta en la siguiente clase, ¿ok? Entonces, que les vaya muy bien en su examen. Hemos repasado la parte de cuadriláteros y la parte de circunferencia que corresponde a esta semana número 3. Estos temas los vamos a seguir volviendo a ver la próxima clase, el próximo lunes, ¿ah? Cuídense bastante, que les vaya muy bien. Hasta luego. Bye, bye. Chao. Gracias a ustedes.
Chao, chao.